Nina mechontlazos camatilia miek, nochtin amajuanzitzin, no wiki ni mechontlazos camatilia, tehuatzin wey temastiani Rolando. Xones tlapopohuican, san nima niesco ompani tequitito, Juan Ashan Tehuanticpehuasque en Masehuatlahtoli. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Rolando por esta invitación. Les pido me disculpen por un pequeño retraso que tuvimos. Vengo del trabajo y pues acabamos de llegar. Entonces vamos a iniciar con esta breve charla. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar pues esta pequeña conversación. No voy a durar mucho, escasamente unos 15 minutos máximo, y después pues les dejaré la palabra a ustedes. Voy a compartir pantalla para que juntos vayamos viendo la presentación que he presentado para ustedes. Espero se alcancen a ver algunos videos que hemos puesto aquí y que pues iremos presentando. Bueno, espero si se vea la pantalla, o sea, si se vea mi presentación. Les voy a pedir que por favor me indiquen si es así, para que pueda yo continuar. Adelante, se ve muy bien, Ángel. Muchas gracias. A ti. Entonces, al título de esta charla le he puesto Un suspiro por la eternidad, el nahualismo entre los nahuas. Le he puesto como título Un suspiro por la eternidad por una razón esencial. Para los nahuas, la concepción del nahual tiene que ver justamente con esta pretensión que tenían los nahuas de ser eternos. Y esto viene a colación porque dice López Austin que finalmente el nahualismo como práctica cultural es una pretensión de sobrepasar los límites normales de la condición humana. De ahí entonces que la práctica del nahualismo lo que intente buscar es una trascendencia del mundo que permita, de alguna manera, cumplir con los ideales que se establecen en la propia cultura. Por eso, pues, este título, y por eso, pues, también las imágenes de los dioses. Vamos a ver más adelante que para los nahuas hay diferentes tipos de nahualismo. Hay un nahualismo que tiene que ver o que parte del humano mismo, y hay un nahualismo que parte de los mismos dioses. Vamos a ver, por ejemplo, que en los mitos de fundación, a lo que se recurre es precisamente a este nahualismo divino. De ahí entonces estas dos imágenes que tenemos al inicio de esta presentación. En el margen izquierdo, desde mi posición, vemos al dios Xipetotec, y en el margen derecho, desde mi posición, vemos al dios Quetzalcóatl. Como ustedes pueden apreciar, ambas deidades están representadas en una especie de transformación. Es decir, cuando nosotros contemplamos los códices, nos damos cuenta que los tlacuilos o los representadores o los descriptores de estas deidades siempre recurrían a un simbolismo que va más allá de la imagen propia del dios. Esto precisamente nos habla de que el nahualismo en esencia es la capacidad o la habilidad que tiene alguna entidad para tener una transformación. Antes de iniciar con esta presentación, me gustaría presentarles algunos preliminares para ir entendiendo justamente cómo entendían los nahuas el nahualismo. No sé si voy a poder aquí reproducir audio y video desde la máquina en la que estoy,
Pero si no, lo que voy a hacer es que les voy a pedir que voy a enviar la presentación, se la voy a enviar a Rolando por WhatsApp y le voy a pedir que él a su vez la reenvíe a todos ustedes para que la tengan y entonces desde sus máquinas puedan reproducir estos dos videos que tengo aquí como preliminares. Bueno, acabo de enviar la presentación a Rolando. Voy a dar un espacio de tiempo para que la pueda reenviar a su vez a ustedes. Y después entonces voy a reproducir estos dos videos que me gustaría viéramos con mucha atención. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es que yo voy a reproducir desde esta máquina los dos videos y lo voy a compartir en la, lo voy a compartir por Zoom, esperando puedan escuchar el audio y también pueda ver la imagen del video. Pero si no, después daremos un pequeño espacio para que ustedes reproduzcan este video en sus máquinas respectivas.
Muy bien. No sé si han podido escuchar el video de aquí desde la máquina de donde estoy reproduciendo. No, no se veía bien, Ángel, pero yo lo vi en YouTube con la liga Ok, que mandaste. muy bien. Bueno, no sé si los demás ya vieron el video. Sí, yo lo estoy viendo. Ok, bueno, entonces nos avisan cuando ya todos hayan terminado.
Muy bien. Bueno, Rolando nos dice que ya vio el video. Parece que el doctor Mario también ya lo ha visto. No sé si los demás ya terminaron de verlo. ¿Qué pasó, colegas? ¿Seguimos esperando a alguien? Parece que algunos siguen viendo el video. Ok. ¿Vemos el segundo también, Ángel, o no? Sí, de preferencia, yo no lo voy a reproducir aquí porque igual y no se oye, entonces para ir adelantando. Dale. Gracias.
¿Estamos listos? Listos, adelante. Perdón, tenía apagado el micrófono. Decía que a fin de que esta charla no sea un monólogo, sino realmente sea una charla, un diálogo, de estos dos videos vamos a desmenuzar rápidamente su contenido y su forma, de tal manera que nos permitan entender justamente esta cosmovisión que tenían la cultura náhuatl precolombina y que permea en algunas comunidades nahuas contemporáneas. Entonces, no sé si alguno de ustedes brevemente nos quisiera narrar qué es lo que se narra en cada uno de estos dos videos. En el primero, por ejemplo, qué se narra y en el segundo, qué se narra. ¿Algún voluntario? Bueno, en el primero que nos enviaste, Ángel, se cuenta la leyenda o el mito fundacional de la creación del sol, o de los soles, estrictamente hablando, donde los dioses del México antiguo se reúnen en ay, se me fue, quiero decir en Tenochtitlán, En Teotihuacán, ¿no? en Teotihuacán, Mm, y eligen, bueno, uno se propone para lanzarse a las llamas y el otro es elegido por los dioses, y se me van ahorita los nombres. Nanahuatzin es el que finalmente se avienta a la hoguera y entonces emerge el sol, y el ujú, otro por envidia también quiere lanzarse y entonces emergen dos soles, ujú. y al no ser posible esto, según los dioses, entonces uno de ellos lanza un conejo al segundo sacrificado y entonces se convierte en la luna. Ajá, ok. Muy bien, Mario, gracias. Ujú. Y el segundo? Bueno, el segundo nos habla de la importancia del maíz Ajá, dentro de no solo la cultura náhuatl, sino las culturas prehispánicas en general. Habla ajá, de Xipetotec como el principal dios, aunque había varios, dios del maíz, y entonces se hace una analogía muy interesante de cómo este dios Xipetotec, o el desollado, ajá, eh, cumple un paralelismo de lo que se hace con la nixtamalización del maíz después de toda su domesticación, que consiste en básicamente hervir los granos en agua con cal para que suelten la piel, y pues se logre la alimentación óptima por ajá. parte del maíz, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Mario. Bueno, Ustedes. efectivamente, Mario nos ha descrito, bueno, hecho la síntesis de estos dos videos y a partir de ahí me gustaría arrancar la discusión de de esta concepción de qué es el nahual para las culturas nahuas. Como nos dijo Mario, en los videos, pues los protagonistas son dioses, ¿no? Dioses eh, que van a hacer una transformación, ¿verdad? En el caso del mito fundacional de la creación del mundo, nosotros podemos ver que hay dos dioses fundamentales que de alguna manera logran eh, la transformación en el sol y en la luna, ¿no?
Y entonces, otra pregunta que viene a colación es que en el caso del mito fundacional de la creación del mundo, ¿esa transformación fue voluntaria o fue involuntaria? Es decir, fue como obligada, motivada por alguien. Al menos en el caso del primer dios, este que era un tanto presuntuoso, podemos ver que la transformación fue un tanto obligada, ¿no es cierto? Obligada por el valor del primer dios. Y en el caso del primer dios, bueno, de alguna manera también su transformación fue obligada, ¿no? Porque es designado como de manera involuntaria, por así decirlo. Este primer suceso lo que nos muestra es que para los nahuas la concepción del nahualismo tiene este matiz, es decir, en esencia, un nahual es un ser capaz de transformarse, pero la transformación de este ser puede ser por dos causas. Una causa voluntaria, que es la que comúnmente se conoce en el México contemporáneo, cuando hablamos de los nahuales, y la transformación involuntaria, que pertenece más bien a lo divino. Y en el caso del segundo video, como nos decía el doctor Mario, lo que podemos contemplar ahí es la relación de este dios desollado, que se denomina Xipetote, y del simbolismo que tiene este dios para el maíz como fuente fundamental de alimento. Pero si nosotros seguimos buscando un poco más allá o seguimos profundizando en el simbolismo de la relación maíz-deidad, nosotros podemos llegar a otro mito fundacional que no se narra precisamente en las crónicas de los nahuas, sino en el Popol Vuh de los mayas, y es que los hombres somos esencialmente hechos de maíz. Y entonces esto nos dice que el hombre en esencia se está transformando siempre o constantemente. Y eso es un principio fundamental para entender el nahualismo, es decir, en esencia todo hombre tendría la habilidad de ser un nahual, pero no bajo la concepción cristiana de este ser animal o ser mitad animal o mitad persona que se transforma en nahual para causar daño, sino más bien en la capacidad absoluta de transformarse para ser un otro ser que cumpla con un propósito que en muchas ocasiones es benéfico para la misma sociedad a la que pertenece o incluso para él mismo. Entonces, esto es importante para entender el nahualismo desde esta concepción de los nahuas. Desafortunada o afortunadamente, la fuente primaria de información que nosotros tenemos sobre estas deidades que se transforman para crear el mundo son los códices. Pero aunque nosotros no le hemos mucho caso a los códices, y eso lo recuerdo muy bien en una presentación que hizo el doctor Mario en la SEP, donde nos hablaba de estos diferentes medios que tuvieron las culturas precolombinas para expresar ideas. Los códices sin duda son una fuente muy importante de información que nos muestra no solamente el mensaje en sí, sino cómo está representado el mensaje. Cuando nosotros vemos los códices, nos vamos a dar cuenta que los dioses no son representados como nosotros quisiéramos o pudiéramos imaginarlos, sino que siempre están representados con rasgos sobrenaturales, ¿verdad? Entonces he pasado a la primera diapositiva de esta presentación y nosotros podemos ver que ambos dioses están ataviados, por así decirlo, con vestiduras, con adornos sobrenaturales, precisamente para indicar su rasgo sobrenatural y su capacidad de transformación. Si nosotros pudiéramos analizar con detenimiento estas dos narraciones y nos preguntáramos cuántas transformaciones se describen en estas historias, vamos a llegar a la conclusión de que para la concepción o para la visión del mundo nahua, la transformación de los seres, ya sean naturales o sobrenaturales, divinos o no divinos, es cuasi constante. Nosotros podemos ver en el primer video que la transformación misma inicia desde que se instaura el fuego sagrado hasta que salen los dos astros celestes para el beneficio de la humanidad. Pero no solamente eso, nosotros podemos ver que una transformación es consecuencia de otra transformación. Así
el lanzamiento del conejo a la luna es una consecuencia de una transformación precedente, pero también constituye una razón del por qué se hace. Y entonces aquí conviene ya empezar a discutir que para los nahuas, el nahualismo tiene un objetivo específico. Siempre que hay necesidad de algo, entonces se puede recurrir a esta transformación. Ahora bien, finalmente la última pregunta que me interesaría que nosotros pudiéramos responder es, ¿qué hechos intentan explicar estas narraciones? Como bien dijo el doctor Mario, la primera narración nos explica la fundación de esta era en la que vivimos, ¿verdad? Y por qué la vivimos así. Entonces, aquí conviene decir que entre los nahuas, el nahualismo tiene que ver con la explicación de los sucesos o fenómenos que no siempre son explicables de manera racional. Con esto me voy a adelantar un poco para decir que, por ejemplo, en muchas comunidades nahuas vamos a observar que los nahuales son personas que curan, no simplemente que hacen daño. Entonces, dentro de esta categoría tenemos que existen médicos tradicionales o curanderos o tepajtiani, que así se les denomina en muchas comunidades, que recurren a estas transformaciones. Y tal vez nosotros podamos recordar estas famosas creencias populares acerca de la brujería, ¿no? Y entonces podemos relacionarlas con personajes como los brujos de Catemaco y otros lugares famosos, que lo que hacen es transformar a través de diferentes medios, ya sea para sanar o ya sea para hacer algún mal. No me voy a detener mucho porque ya estoy como sobrepasando el tiempo que habíamos predispuesto, pero si tienen tiempo, me gustaría que vieran 2 videos más que nos muestran la permanencia de esta práctica en las culturas indígenas contemporáneas. El primer video hace referencia a un ritual que hacen los nahuas de Guerrero, y ese ritual tiene que ver con la pelea de tigres. La pelea de tigres para pedir lluvia. Y el otro video tiene que ver con un ritual que hacen los quechuas de Bolivia, y en este ritual pues se hace una ofrenda a la madre tierra o a la Pachamama, como ellos, le denominan a la tierra. Y entonces me voy a referir solamente a la pelea de los tigres en Citlala Guerrero. El ritual es relativamente sencillo, pero a la vez es complicado, o es complejo más bien. Lo que se narra en ese video es que en muchas comunidades de este estado, esencialmente en la de Citlala, lo que se organizan son peleas. Pero estas peleas, si ustedes ven el video, se van a dar cuenta que las personas visten un traje de tigre, es decir, se transforman para el ritual. Y de alguna manera lo que están haciendo ellos es convertirse en nahuales, es decir, es convertirse en estos astutos actores para pedir justamente la lluvia. Pero hay algo más. Cuando nosotros vemos el ritual, por ejemplo, de las peleas de tigres de Citlala, cuando nosotros asistimos con un curandero, o como nosotros le conocemos, con un brujo, lo que nosotros contemplamos allí es un tipo de acto de habla. Entonces, aprovechando que están el doctor Mario y el doctor Rolando, vamos a meternos un poco a esta tipología de actos de habla que postularon Austin y Searle. Austin y Searle dijeron que hay un tipo de acto de habla con los cuales hacemos que los otros hagan cosas. En esencia, actos de habla por medio de los cuales transformamos el mundo. Y lo que pasa en la práctica del nahualismo entre los nahuas es que precisamente lo que ellos hacen es hacer que las situaciones o las personas cambien de estado. Cuando nosotros contemplamos el ritual de la pelea de tigres en Citlala, nosotros podemos contemplar que ellos están convencidos que después de esa pelea o después de ese conjunto de batallas rituales, se va a lograr el objetivo. Si ustedes ven, hay versiones más extensas de este ritual. Si ustedes logran encontrar esta versión más extensa, se van a dar cuenta que una de las afirmaciones es que mientras más sangre haya,
más posibilidades hay de que exista lluvia y de que con ello existan buenas cosechas. En esencia, lo que se está allí haciendo es tratar de cambiar la situación del mundo. Cuando nosotros vamos con un brujo o con un hace, es justamente intentar cambiar el mundo, no solamente a través de lo que dice, sino de lo que hace, o más bien de lo que hace diciendo. Y esto es muy importante para entender la concepción del Nahual. El Nahual es un ser que hace diciendo y que dice haciendo. Esto es muy importante. Ahora sí, entremos a hablar de lleno al nahualismo. Para eso me voy a basar en un autor que es de la UNAM, que se llama Enrique Martínez González y que justamente se ha dedicado al estudio del nahualismo entre las comunidades nahuas. Este autor nos dice lo siguiente: para que nosotros podamos comprender el concepto de nahual, conviene tener en mente dos sugerencias fundamentales. Lo primero es que conviene ir a las fuentes originales donde se describen estas prácticas. Y dentro de esas fuentes originales, como lo decía al principio, están los códices. Es decir, tenemos que volver a reforzar la lectura de este material que muy pocas veces se le hace caso. Y la segunda fuente original son las famosas crónicas, aunque sabemos que muchas de ellas fueron escritas en el periodo colonial y que de alguna manera la visión cristiana está de alguna manera allí en estas crónicas. Lo importante es tratar de descubrir el sentido de esta práctica. Si nosotros leemos algunos artículos o si nosotros consultamos algunos diccionarios, sobre todo de la época colonial, nos vamos a dar cuenta que muchas ocasiones cuando se habla de los nahuales o de la práctica del nahualismo, la describen como una práctica maligna o como una práctica no cristiana. Entonces, si nosotros consultamos cualquier diccionario de náhuatl, vamos a encontrar que el nahual se concibe como un ser que siempre hace daño. Pero nosotros podemos contemplar con los videos que vimos y con los textos que hemos leído hasta ahora que no siempre o no necesariamente el nahual es un ser de maldad. Para mostrar una evidencia de que esto es así, voy a compartirles o voy a poner en la pantalla el diccionario del náhuatl de Zongolica. El diccionario del náhuatl de Zongolica es interesante porque a diferencia de otros diccionarios, cuando nos da la entrada del nahual, lo relaciona con la palabra náhuatl, que es con la que se designa a la lengua misma. Y entonces, a diferencia de lo que se encuentra, por ejemplo, en algún diccionario de la época colonial o incluso en este diccionario que se publicó en la UNAM, que hicieron conjuntamente de Golf y me parece que León Portilla, no hace referencia a la lengua o a la voz sonora, sino más bien aquí en este diccionario, cuando contemplamos la acepción de nahual, nosotros vemos que se describe como aquel personaje astuto, hábil y sagaz. Y la acepción de la lengua mexicana se da en tercer lugar. Esto nos muestra que efectivamente para comprender esta práctica del nahualismo tendríamos que retomar las acepciones no cristianas del nahual como tal. Entonces, conviene pues dejar en claro que para la visión náhuatl, el nahual no necesariamente tiene que estar relacionado con lo malo, sino que más bien es aquel personaje astuto, aquel personaje hábil o sagaz para hacer cosas. Pero no solamente para hacer cosas. Platicando con Rolando en un día anterior a al diseño de esta presentación, yo le decía que entre nuestras comunidades incluso se apela a esa habilidad que tienen las personas de soñar.
Entonces le comentaba que, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que es una pues señora normal, hasta donde nosotros podemos contemplarla, tiene una habilidad para soñar cuando alguien va a morir, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque ella no lo relaciona estrictamente con ello, cuando nos cuenta sus sueños, nosotros, y cuando pasan los sucesos en la cotidianidad, nosotros nos damos cuenta que hay una habilidad, por así decirlo, de ella para predecir estos sucesos. Entonces, por ejemplo, ella nos contó que cuando murió papá, ella soñó, por ejemplo, muchas flores, ¿no? Que andaba juntando flores en el cerro. Y entonces efectivamente muere papá, ¿no? Y cuando mueren los vecinos, igual sueña flores. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, en estricto sentido, pensaríamos que mamá es una especie de nahual, eh, pero no en esta concepción mala de ser nahual, ¿no? Eso es muy importante entenderlo para, eh, para esta concepción del nahualismo. Ahora, finalmente, me gustaría decir cuáles son las razones del nahualismo, es decir, por qué existen los nahuales o por qué entre las culturas, entre la cultura nahua, perdón, se le da importancia al nahual. Dice González Martínez que esto no es propio de los nahuas, sino que es propio de otras culturas. Como yo decía hace un rato, hay sucesos que nosotros no podemos explicar de manera racional, por así decirlo, ¿no? Y en esa búsqueda de explicaciones de esos sucesos que no siempre apelan a nuestra razón, los seres humanos crean cosas que van más allá de lo natural o de lo normal. Tanto es así que, por ejemplo, la presencia de la divinidad en cualquiera de sus manifestaciones está en casi todas las culturas. Y es una pregunta tan básica que nosotros o que todos los seres humanos nos hacemos en alguna ocasión sobre la existencia de Dios o de alguna deidad. Cuando pasa eso, entonces llegamos a la conclusión, dice González Martínez, de que si hay entidades sobrenaturales, entonces necesariamente debe haber ritos que se dirigen a esas entidades para lograr que las repercusiones que puedan tener esas entidades sobre la vida de los seres humanos sean benéficas o sean dañinas para los propios seres humanos. Entonces, esa es la principal razón de la presencia de los nahuales en la cultura náhuatl. Pero también algo muy importante, si existen esas entidades, entonces necesitamos comunicarnos con ellas. No me voy a meter a cuestiones de religión porque no es el caso y porque nos llevaría a una discusión muy extensa, pero sí, cuando nosotros apelamos a otras entidades sobrenaturales, sabemos que los seres humanos siempre se han interesado por comunicarse con esas entidades sobrenaturales. Y de manera diferente a lo que pasa con la comunicación con nuestros semejantes, que no son sobrenaturales, las entidades sobrenaturales necesitan de una comunicación especial, es decir, de un código especial, aunque aquí he puesto lenguaje, ¿verdad? Pero no solamente necesitan de un lenguaje especial, sino también necesitan de un intermediario especial o de un intermediario calificado, como dice Martínez González. Y en el caso de los nahuas, nosotros sabemos que, por ejemplo, los curanderos son los únicos que pueden interceder o que pueden intervenir entre las entidades sobrenaturales y los seres humanos. Sabemos también que hay personas que tienen habilidades especiales para intervenir entre entre estas dos entidades, las humanas y las no humanas o sobrenaturales. Voy a terminar esta presentación contando una anécdota. Como ustedes saben, además de dedicarme a lo académico, soy campesino. Y entonces, en alguna ocasión, estaba en la parcela
trabajando, y al pasar por un puente de carrizo, tuve el descuido de pisar un carrizo débil, y entonces caí en una barranca, una barranca con agua. eh, y bueno, pues yo como persona académica, por así decirlo, simplemente me levanté y entonces ya iba a retomar mi camino para seguir al trabajo. Pero iba conmigo mi hermano mayor, y entonces él esperó a que yo me incorporara de pie y a que subiera otra vez a la cima del pequeño cerro que estábamos escalando. Y entonces él bajó a donde yo había caído, y entonces empezó a elaborar todo un ritual para levantar la sombra. Entonces, el levantamiento de sombra, que es muy común entre los nahuas, es un ritual que consiste en precisamente llamar la sombra del caído para que éste no tenga alguna afectación en algún momento posterior a esa caída. Y entonces mi hermano hizo el ritual, ¿verdad? Para levantar la sombra, y yo, por mi formación quizá, me empecé a sonreír, ¿verdad? Y le dije que cómo era posible que siguiera creyendo en este tipo de prácticas. Entonces él se puso muy serio, ¿verdad? Y me dijo, mira Ángel, si yo no levanto tu sombra, entonces tarde o temprano vas a sufrir alguna consecuencia. Y entonces yo le decía que si yo mismo podría levantar mi sombra, y entonces él me dijo que no, que el propio caído no puede levantar su sombra porque no está calificado para ello, ¿verdad? Sino que tenía que ser una persona diferente y que tenía que tener algún don para hacer esto. Y entonces, con esta anécdota, lo que quiero decir es que entre las comunidades indígenas tenemos esta visión de que hay cosas que son inexplicables desde el punto de vista racional, eh, que de alguna manera necesitan de ser evaluadas, de ser practicadas por personas especializadas. Cuando yo le preguntaba que qué era lo que me podía pasar, entonces mi hermano me dijo algo muy sencillo. Dijo, lo que te puede pasar es que el frío se va a adueñar de ti. Y entonces la diosa de las nubes siempre va a estar contigo. Ya no le quise preguntar más, un poco por miedo, un poco por la prisa que llevábamos, pero entonces lo que podemos ver ahí es que justamente hay esta concepción de estos seres que se transforman para, para beneficiar o para perjudicar a, a las personas, y que precisamente pueden ser consideradas como estos nahuales que de alguna manera conviven con nosotros. Bueno, no quiero cansarlos más porque ya es un poco tarde. Tal vez en alguna sesión posterior podamos seguir conversando sobre esto. Eh, por ahora, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí les dejo la palabra a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Tlazocamatimiac, Sebastián Angelitzin. Bueno. Bueno. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias, Ángel. Gracias por habernos compartido tus conocimientos acerca de este concepto desde la perspectiva de los nahuas. Para este trabajo que estamos realizando es muy enriquecedor ver otras perspectivas que, aunque se parecen a las que tenemos
las otras culturas tienen sus particularidades. Y precisamente eso es lo que estamos tratando de dilucidar, ¿no? ¿Cómo es la concepción del ser humano desde nuestras culturas? Porque cada cultura tiene una concepción del ser humano que, como Ángel lo explicaba muy bien, viene desde el mito de origen. Entonces, todo esto, si lo vemos por separado, de repente puede resultar anecdótico, puede resultar folclórico, pero si lo vemos como un constructo desde un mito de origen, desde la forma de ver las cosas, desde esto que llamamos cosmovisión, y que cada parte está relacionada con la otra, entonces veremos que todo esto tiene una explicación lógica y que tiene esta explicación a partir de cómo vemos el mundo desde una percepción particular del mundo. Entonces, esto que Ángel explicó tiene precisamente esta connotación y esta forma de ver la vida de los nahuas, pero que parte desde su mito de origen y llega a la forma en la que se concibe al ser humano. Es muy interesante, por ejemplo, ver el asunto del dios desollado, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva cristiana y desde una perspectiva no náhuatl, lo veremos tal vez hasta como algo desagradable, ¿no? Un ser que es pues desollado, ¿no? Desollado ya nos está remitiendo a algo que pues no es muy agradable, pero si lo vemos así como lo presenta Ángel, con este paralelismo entre el nacimiento y el renacimiento, o la transformación del guerrero y la transformación que también hace el maíz, entonces veremos que tiene su lógica, ¿no? Y veremos cómo los nahuas conciben esta relación que tienen con el maíz. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que encontremos esas particularidades dentro de nuestras culturas y hagamos estas explicaciones a partir de ver que todo está relacionado con todo, ¿no? Entonces, me gustaría oír algunas participaciones sobre el tema y pues vamos cerrando para no irnos tan tarde. Acá anda el jefe Clímaco. Jefe Clímaco, ¿cómo lo viste? Bueno, en primer lugar, saludo desde la región Mije, abrazos por el año nuevo y creo que es un buen comienzo desde que estamos hablando de humanos y no humanos. Por allí, Ángel, cuando dices que el nahual, estoy entendiendo que no está considerado como no humano, y solamente como Clímaco, como Ángel, como todos los que estamos escuchando, somos los humanos. Y me quedo un poco en conflicto. ¿Será que los nahuales no son humanos? Y de pronto en otras ocasiones que hemos convivido, escuchamos que en Purépecha los duendes no podemos hablar de ellos. A los duendes yo también los he considerado como los humanos, y en todos los nahuales generalmente se consideran como si fueran animales, pero desde la concepción Mije siempre hemos dicho que todos los seres existentes en este planeta, digamos, terrenal, son también seres humanos. Todos los que tienen vida son seres humanos. Incluso hasta el maíz, el relámpago, el rayo, también los consideramos como humanos. Y por eso no distingo un Yo creo que, poco aclarado. bueno, no creo yo. El asunto de la concepción de humanidad es un concepto complejo y tal vez no corresponde a nuestra cosmovisión o no corresponde de nuestra visión. Más bien yo creo que es un concepto desde Occidente. Entonces, tal vez convendría como separarlo un poquito de lo nuestro, ¿no? Para los nahuas, el nahual efectivamente no necesariamente es un animal.
puede ser tener otra forma. Pero sí entraría un poco en conflicto, como dices, con que el nahual tendría los rasgos de un ser humano, ¿no? Es un análisis semántico interesante, pero yo creo que estaríamos hablando como en diferente nivel, ¿sí? Es decir, para hacer este análisis tendríamos que primero definir, y tal vez ahí nos podría ayudar el doctor Polián, ¿no? En alguna charla interesante con él, ahí tendríamos que empezar a discutir sobre la concepción de lo humano, ¿no? Que yo creo que muy pocas veces se discute en nuestras culturas. En nuestras culturas de lo que se habla es de la concepción de persona, o sea, de qué es el ser persona, pero no de lo que es el ser humano, al menos no en agua, no sé, en purépecha o en otras lenguas. Si llegamos a ese tipo de debates filosóficos acerca de la ontología del humano no humano, ¿no? Entonces, yo creo que más bien tendríamos que apelar a una categoría semántica diferente, a un concepto diferente, como es el de persona. En el de persona yo sí coincidiría contigo, pero no en la concepción de humano, ¿no? O sea, por ejemplo, en el náhuatl sabemos que la misma lengua lo codifica así. Tlacatl en náhuatl es el hombre como tal, ¿no? Pero el origen etimológico de la palabra tlacatl viene precisamente de tlacatía, que es hacer nacer, ¿no? Hacer vivir, por así decirlo, ¿no? Y entonces, no con el sentido de humanidad, ¿no? Al menos que pues explicáramos como ¿qué entendemos por humano, no? Esa sería como mi percepción. Y entonces ya es difícil cuando metemos esa concepción de humanidad en explicar precisamente la concepción del nahual, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de los dioses, porque hay una especie de nahualismo divino, como lo dije al principio, entonces, pues los dioses no necesariamente son como humanos, ¿no? Entonces, tienen atributos de persona, ¿no? O sea, hay un Quetzalcóatl que se emborracha y que se tiene que ir de Tula por borracho y por sinvergüenza, ¿no? Y que promete regresar, ¿no? Pero, pues tiene atributos de persona, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que tendríamos que como que hablarlo como en otra versión con más profundidad. No sé qué, por ejemplo, qué piensa el doctor Mario, que tiene más experiencia en este tipo de debates no filosófico-semánticos. Gracias, Ángel. Bueno, pues como dices, Ángel, es un tema bien amplio, bien profundo, ¿no? Qué bueno que lo toca Juan aquí. O sea, yo lo que entiendo un poco de lo que él dice es que finalmente todos son seres vivos, ¿no? Más que, no estoy seguro si el mejor término sea humanidad o seres humanos, sino más bien seres vivos, porque finalmente creo que sí, en las culturas antiguas y actuales sí hay como una distinción clara entre el ser humano y otros seres vivos que se consideren animales, ¿no? Podríamos también, por ejemplo, hablar de la animacidad, ¿no? Animado, inanimado, como una categoría gramatical bien, bien clara y que refleja una concepción de mundo, ¿no? Pero sí, pues creo que ese sería otro debate, otra plática. A mí me llamó mucho la atención, Ángel, cómo planteaste el tema del nahualismo. Yo esperaba pues una versión pues tal vez más tradicional o más clásica donde cada uno de nosotros tenemos un nahual o una contraparte animal, ¿no? Y entonces hay características de personalidad identitarias que nos definen y sobre todo, eso sí lo mencionaste, como algunas personas pues son capaces de llegar a hacer este tipo de transformaciones, ¿no? Sean brujos, médicos tradicionales, etcétera, en donde pueden eh, convertirse pues en ese nahual, ¿no? Yo pensé que ibas a hablar más en ese sentido, pero
en realidad lo que hiciste fue como una conexión muy amplia de mitos de origen, de códices inclusive, y, y temas como de cosmovisión. O sea, no sé si un poco fue tu idea original, ver el nahualismo como parte de una cosmovisión muy amplia, integrada y muy compleja a la vez desde el punto de vista náhuatl. O si a lo mejor esta idea de Nahual como un alter ego animal no es exactamente lo que tú querías plantear o platicar. Razón, Mario. Mira, yo creo que hay una especie de confusión entre tres entidades en las que nosotros creemos como nahuas, ¿no? Uh-huh. La primera entidad, como bien dices, es ese nahual. La segunda entidad es la persona como tal, la esencia de la persona, que se designa justamente como el hálito de vida, ¿no? Okay. Pero hay una tercera, que incluso es motivo de un cuento. No sé si han escuchado el famoso cuento de Juan Bicicleta. Bueno, no, a ese no. los nahuas le llamamos tonali o tonal, ¿verdad? Entonces mi tonal es justamente lo que dices, Mario, es ese alter ego, es el animal que es tu otro yo, ¿no? Entonces ese tona, dicen, ¿verdad? Dicen que cuando los nahuas nacemos, cuando antes las calles no eran de piedra, sino de tierra, las primeras pisadas del animal que pasara por la casa era tu tona, o sea, era tu doble. Y entonces ese tona tú no lo podías matar, porque el día que mataras a tu tona, sin duda sufrirías alguna consecuencia muy grave. Entonces, e incluso eso se ve en los atributos de los reyes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros contemplamos el létimo, por ejemplo, de Netzahualcóyotl, el coyote hambriento, lo que nosotros podemos suponer es que el tona de ese personaje, de ese rey, era un coyote, ¿no? O cuando vemos el nombre de Cuauhtémoc, el águila que desciende, no en este sentido de que desciende porque la han herido o la han flechado, sino que desciende para atrapar a su presa. Nosotros inferimos que el tonal de ese rey era un águila, ¿no? A veces López Austin dice que no se está tan seguro, porque por ejemplo, hay reyes que no tienen en su nombre una conexión con un animal, sino con una planta, ¿no? Entonces, a veces no se sabe realmente si eso hace referencia al tonal, pero en las culturas nahuas contemporáneas, sí sabemos que tenemos a nuestro tonal, ¿no? Pero, por ejemplo, perdón, Ángel, ese tonal o tono, como a veces le llaman, ¿correspondería también a nuestro náhuatl? No, son cosas diferentes. O sea, el tonal es tuyo desde que naces y todos tenemos un tonal, ¿ah? Todos. Y el nahual, no todos tenemos la capacidad de ser nahuales, ¿no? Sino que solamente es reservado a algunos. Yo leía en González Martínez, en uno de los últimos apartados, que ya no presenté en esta exposición, es que, ¿qué pasa con el nahual? ¿Tú aprendes a ser nahual o naces ya siendo nahual, por así decirlo, ¿no? Y entonces, aquí yo no le hago mucho caso a González Martínez, más bien le hago caso a mi mamá. Entonces ella dice que para ser nahual te tienes que instruir. O sea, alguien te tiene que dar como esa habilidad para hacerlo. Entonces, eso quiere decir que no todos nacemos con el nahual, sino que es una habilidad que se adquiere. Entonces, por ejemplo, ella sueña, ella tiene la capacidad de soñar. Más bien, yo creo de recordar los sueños, ¿no? Porque de soñar yo creo que todos tenemos esa capacidad o esa, no sé cómo llamarle, eso, cualidad o propiedad biológica, no sé. Pero de recordarlos no. Yo, por ejemplo, soy muy malo para recordar los sueños, ¿no? Y me levanto como si no hubiera soñado nada, cuando en realidad yo creo que sí soñé algo, ¿no? Hasta donde yo he hablado con Rolando, él también tiene la capacidad de recordar esos sueños, ¿no?
pero más que de recordarlos, como de interpretar esos sueños, ¿no? Entonces, yo creo que son habilidades, ¿no? Y hasta donde yo entiendo, se distingue el nahual del tonal, ¿no? Y de la esencia de la persona como tal, ¿no? Por eso el nahualismo se ve más como una especie como de práctica reservada, ¿no? Ujú. De acuerdo. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, adelante compañeros de Oaxaca, me gustaría escucharlos. Aquí veo que está la maestra Lupita, la maestra Alejandrina, el maestro Asael y está el maestro Joel. Yo he visto que entre sus culturas hay esta concepción y un poco la idea de esta plática era lo que hemos estado haciendo durante todos estos días, comparar cómo funcionan otras culturas para ver cómo funciona la propia. Entonces, me gustaría que nos dijeran cuál es su percepción sobre este tema, si coinciden con lo que dicen los nahuas o es distinto a lo que está planteando Ángel. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en lo particular, en lo que es la cultura mixteca, ñusabi, coincido con esa parte de que en el nahualismo, hablando en este caso en específico de mi pueblo, que el nahualismo se puede emplear desde para la curación o para hacer algún mal. Pues de hecho, Ángel comentaba esa parte de que, por ejemplo, hay personas que nacen con ese don de tener el nahualismo, el nahual, que lo usan para bien y bien para el mal, pero va a depender en este caso de cómo se va dando el crecimiento de aquella persona. Por ejemplo, puedo hablar un ejemplo de familiar, digamos, que desde nace cuando se conoce o se tiene que el niño o la niña nace con ese cierto don, entonces se le tiene que dar un cuidado especial y se le asignan lo que son los guardianes, en este caso en mi pueblo, guardianes hacia esa persona para que crezca bien y para cuando ya esté grande, pues ya pueda desempeñar algún, o ejercer en este caso el don que se tiene la persona, ya sea para curar o ya sea para hacer algún mal en este caso. Y también, pues hablando del tonal también, pues cada persona te nace con esas características y esas son las características que se ve reflejada en cada persona. En este caso hay personas que son flor, que son, nacen con esa belleza, ¿no? Hay personas que son caña, que son líderes natos prácticamente, y así, pero va a depender mucho de cómo también se vaya dando, en este caso, el cuidado y el crecimiento y las instrucciones que se le vaya dando en casa. En lo general, pues eso es lo que podría yo comentar. Muchas gracias, Joel. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, por lo visto, el tema ha sido un tema interesante, pero por lo mismo de interesante tiene muchas cosas todavía que estamos por descubrir. Yo digo que en este tipo de temas todavía nos falta un muy largo camino por recorrer, pero aquí la idea era ver que el ser humano desde la concepción de las culturas mesoamericanas es diferente al ser humano desde la concepción de otras culturas. Entonces eso es lo que tendríamos que estar viendo, comparando cómo funcionan las distintas culturas de este lado del mundo y entonces esos elementos recuperarlos para nuestra práctica. Si nosotros, como habíamos dicho anteriormente, nos podemos entender como culturas, podremos entender a las demás. Si un niño entiende cómo funciona desde su cultura propia, seguramente va a tener más capacidad para interactuar con los demás, va a tener esa capacidad para posicionarse, para estar bien parado, como decimos nosotros,
y para poder dialogar de forma horizontal con los demás, ¿no? Entonces, lo que yo puedo como resumir de esta presentación es que el ser humano, desde la concepción de nuestras culturas, por lo menos tiene 3 dimensiones. Tiene lo que se llama alma, tiene lo que se llama ánima, o que llaman también tonal, según lo que estuvo explicando Ángel, y tiene esta otra entidad corpórea, ¿no? Entonces, todos estos elementos, desde nuestra práctica como docentes y desde el trabajo que vamos a hacer, es enseñando las bases culturales de nuestros pueblos, cómo podemos tratar esos temas con la gente con la que le vamos a estar en pocos días dando este curso de inducción. Cómo podemos, primero que nada, nosotros entenderlo para poder explicárselo a ellos, ¿no? O sea, primero, cómo trabajar este tema, cómo explicar, porque es una concepción cosmogónica, ¿no? Ya habíamos discutido un poco por qué cosmogonía y no filosofía, y entonces entender que es una concepción que desde la capa más profunda de nuestras sociedades irradia a las demás. Entonces viene desde, como Ángel lo expuso, desde el mito de origen, desde cómo nos explicamos nosotros la presencia en este mundo, hasta todas las actividades a las que está irradiando esta forma de entender el mundo. Entonces, eso yo creo que es lo que está en el fondo y es lo que tendríamos que tener en cuenta para poder contar con mejores herramientas. Sabemos que el tema no lo vamos a agotar ahora, pero por lo menos tener los elementos básicos para poder explicar cómo funcionan nuestras sociedades a estas personas que se van a formar para a su vez formar a nuestras futuras generaciones, que es ahí donde tendríamos que tener nuestro principal foco de interés. Entonces, no sé si alguien más quiere tomar la palabra o vamos dando por concluida esta sesión. Como bien dice el doctor Rolando, y como también dijo el doctor Mario, sin duda estos temas son muy complejos. Pero ahora, por la situación laboral en la que me encuentro, o en el espacio laboral en el que me encuentro, conviene que nosotros como miembros de una cultura o de culturas precolombinas empecemos a pensar en este tipo de hechos como prácticas cotidianas de las culturas. Es decir, estos temas tan complicados para los estudiosos, tan complicados para nosotros mismos, conviene que los pensemos justamente como eso, como prácticas cotidianas. De tal manera que nosotros, como bien dice el doctor Rolando, podamos explicar este tipo de hechos a otros, por el bien de las lenguas mismas. Y les voy a explicar por qué. Hace algunos días me tocó estar en una comunidad nahua. Y entonces, cuando yo les pregunté que si hablaban el idioma náhuatl o que si eran nahuas, ellos inmediatamente me dijeron, nosotros no somos nahuas, ni hablamos náhuatl. Nosotros somos mexicanos y hablamos el mexicano. Y entonces yo les pregunté, ya con un poco más de confianza, ¿por qué no se definían como nahuas? ¿Y por qué ellos decían que no hablaban náhuatl? Entonces una señora me dijo, es que dice el ministro de la iglesia que nahua hace referencia a los brujos, a los demonios, por esta concepción que tiene el propio término de náhuatl o de nahual, que a veces se confunden o que son muy cercanos fonéticamente. Entonces, en esa comunidad había toda una discusión acerca del propio término, que de alguna manera es parte importante de la identidad del pueblo. Y entonces yo le decía a la señora que si, por ejemplo, ella creía en el levantamiento de la sombra, lo que yo les platicaba, ella me decía que sí, que efectivamente lo creía. Y yo le decía, por ejemplo, a esa señora que si ella creía, por ejemplo, en el cuidado de la mollera del niño, ¿no? Como ustedes saben, bueno, no como ustedes saben, para los nahuas, la mollera es esa parte blanda que tienen los niños al nacer, ¿verdad? Y para los nahuas,
la concepción es que por ahí entra la luz, o sea, entra el hálito de vida para el niño, ¿verdad? Y entonces por eso cuando los niños están muy pequeñitos, las madres cuidan mucho esa parte del niño. Entonces le ponen un gorrito o con el propio chal protegen la cabeza del niño para que crezca sano. Pero no solamente eso, de grandes, cuando las mujeres son grandes, si ustedes observan en algunas comunidades nahuas, van a darse cuenta que durante el frío lo que cubren principalmente es la cabeza, ¿verdad? Y la parte superior de la cabeza. Y entonces cuando uno les pregunta por qué, pues es eso, es porque están protegiendo del frío, porque finalmente la concepción de los nahuas es esta concepción binaria entre el calor y el frío, ¿verdad? Y esta concepción del equilibrio entre estos dos elementos esenciales en el ser humano. Bueno, lo importante aquí es que para salvar una cultura y por extensión salvar una lengua, tendríamos que empezar a vivir estos hechos como prácticas cotidianas. Por eso, cuando nosotros explicamos estos fenómenos complicados, los entendemos mejor cuando los acercamos a las costumbres cotidianas de la gente. De lo contrario, nos queda muy lejos. Es decir, a un niño de primaria, a un adolescente de secundaria, le va a quedar muy lejos este asunto de los nahuales, este asunto del tonal, si nosotros no lo relacionamos con sucesos de su vida cotidiana. Y abundando en esto, no sé si ustedes están para saberlo, pero actualmente la política para los programas de lengua indígena van en este sentido. Entonces, recientemente se diseñó la política de prácticas socioculturales y dentro de ellas de la práctica del lenguaje como una práctica sociocultural. No sé si ustedes ya lo hayan escuchado ahí en sus centros de trabajo o en sus comunidades, que la visión que ahora se tiene es esa, de entender al lenguaje como una práctica sociocultural. Y entonces, por eso conviene, de alguna manera, empezar a vivir estos sucesos como prácticas socioculturales. Y esto nos obliga a entender la cultura, ¿sí? O sea, para entender esto que comentaba el doctor Mario acerca de esta relación de Xipetotec con el maíz, o sea, con quitarle la piel al maíz con esta agua de cal, se debe entender eso, o sea, se debe haber vivido al menos una vez el proceso de nixtamalización del maíz, porque si no, no se entiende. Es más, se ven como hechos cuasi raros, o sea, cuasi fuera de este mundo, ¿no? Entonces, por eso es importante, sobre todo para las culturas y lenguas muy amenazadas, comprender esta situación. Para salvar quizá la cultura y la lengua, lo que tendríamos que empezar a hacer es vivir esa cultura y esa lengua como lo más cotidiano que se pueda. Lo más cotidiano que se pueda, entendiendo en el sentido de la práctica cotidiana de la cultura, ¿sí? De lo contrario, yo creo que no hay mucho futuro para esas culturas y esas lenguas. Y eso sí nos atañe a nosotros como educadores, pero también como miembros de la propia cultura. Por eso es importante, creo, empezar a pensar en ese sentido este tipo de cosas. Adelante, maestro, si alguien más quiere participar. Solo de resumen, lo que está explicando Ángel diría, somos varios humanos. El primer humano, nahual, segundo humano, tonal, y el tercer humano, el rostro débil, desde el punto de vista mije. Y lo otro, no solo los humanos son seres vivos, sino hay más seres vivos. Hace rato de plantas, los animales, incluso los minerales, también son seres vivos, como en otras ocasiones lo he explicado, cuando utilizamos la piedra como material de curación. Muy bien, Clímaco.
Excelente. Pues muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Roland, Clímaco y a todos. Yo me tengo que desconectar para acabar algunos pendientes para mañana, pero les agradezco mucho la plática, la discusión y bueno, todas las acotaciones, sobre todo que Ángel y Rolando han hecho. Muy interesante todo y pues de verdad muchas gracias y como dijo Juan, les deseo un excelente 2020 y que siga habiendo muchas oportunidades para compartir estos conocimientos y para mantener vivo lo que necesitamos mantener vivo. Gracias de nuevo. Gracias, Mario. Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando esta presentación. Yo creo que son temas que estamos abordando apenas de manera muy incipiente y la idea sería como que seguir abonando, ¿no? Todavía nos falta hablar de todos estos elementos que constituyen energías, de los que hablaba Clímaco, toda esta concepción que hay de las deidades y toda esta concepción de cómo nos relacionamos con la naturaleza, pero yo quiero insistir en el asunto de que todo lo tenemos que ver como parte de una forma de entender el mundo, ¿no? Si lo vemos como una forma de entender el mundo, entonces también nos podemos entender nosotros mismos y dejar de lado todo aquello de que comentaba hace rato Ángel, de que se vean las cosas como algo cuasi raro, ¿no? Raro. Entonces, todo tiene una lógica, todo tiene una forma, y esto es porque son concepciones del mundo que son propias a partir de una forma cultural de entender el mundo, y con eso cerraríamos esta sesión. Muchas gracias a todos los que participaron. Es una hora adecuada para ir a descansar y también una hora adecuada para cerrar este tema que fue tan interesante. Muchas gracias a todos. Un saludo a los compas de Oaxaca y muy pronto estaremos ya dando noticias de los siguientes pasos a seguir. Les encargo que sigan preparando sus presentaciones, mándenlas para que las sigamos revisando y sigamos mejorando este trabajo, que va a ser un trabajo seguramente que va a ser historia. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches.